Buenos días a todos los presentes. El Seguro Social de Salud, eSalud, les da la más cordial bienvenida al webinar internacional La salud es tu derecho, el buen trato es nuestro deber, en el marco del Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente 2025. Nos honra contar con la presencia de nuestras distinguidas autoridades. El doctor Hernán García Cabrera, gerente general de eSalud. El doctor José Elías Cabrejo Paredes, gerente de la Gerencia de Seguridad del Paciente y Humanización de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización del Seguro Social de Salud. Asimismo, nuestro agradecimiento a los gerentes, directores, jefes de calidad a nivel nacional, así como al personal asistencial y administrativo que hoy nos acompaña conectándose a través de esta importante jornada a través de las plataformas de Zoom y YouTube. Este evento tiene como propósito fortalecer el compromiso institucional con el buen trato al paciente a través de ponencias internacionales de alto nivel que buscan inspirar, orientar y movilizar a los equipos de eSalud. Además, se promueve así la implementación de acciones concretas que garanticen una atención humanizada, empática y centrada en la dignidad de cada persona, reafirmando nuestro deber de cuidar con excelencia, respeto y calidez. Damos inicio a la parte protocolar de esta jornada con las palabras de bienvenida del doctor Hernán García Cabrera, gerente general de eSalud. Muy buenos días a todos y en realidad muy feliz y orgulloso de tener la posibilidad de dirigirme a ustedes en el marco de este Día Nacional de la Salud, ¿no? Y del buen trato a los pacientes 2025, más aún con el correlato de que nuestra institución viene cumpliendo 89 años de existencia y que se convierte en una de las empresas más grandes de nuestro país y que acuden un sinnúmero de asegurados, cerca de 12,000 asegurados que nos buscan permanentemente para brindarles los servicios de salud que ellos requieren para mejorar su mejor estilo de vida y su mejor performance dentro del cotidiano de sus actividades. En ese contexto es importante reconocer esta línea que venimos ahora trabajando gracias a la gerencia de calidad en el sentido siguiente, o sea, estamos pasando ya de una fase de mirar la calidad solo como un proceso de estructura, proceso, resultados, para dar el gran salto a ver de manera directa cuál es la forma de cómo nos comunicamos, de cómo atendemos a nuestros pacientes, de cómo transferimos nuestros conocimientos y se los explicamos permanentemente para que la calidad de la ciencia, de la medicina, se convierta también en un componente humano, en un componente de acercamiento a nuestros pacientes que refleje realmente el interés de no solo ver al asegurado o al paciente como una persona, sino verla, además de eso, que también tiene sentimientos, que también tiene un conjunto de elementos que tenemos que humanizar y contribuir permanentemente para que nuestra relación con ellos sea cada vez mejor. Eso es importante, dar este gran salto y entender que las personas que nos buscan ya de por sí traen un problema y que nosotros debemos contribuir a solucionarse y no agregarle más problemas a las que ella trae por su propia enfermedad. En esa lógica, yo les quiero contar alguna experiencia relacionada con este tema de buen trato. Hace muchos años me tocó compartir un proyecto y en este proyecto visitamos 3 servicios de un hospital. El primer servicio fue consulta externa y le preguntamos a los pacientes, a las mamás, en este caso, de pediatría, era un hospital pediátrico, le preguntamos qué deberíamos agregarle al modelo para que ellas se sientan mejor. Y miren que todas casi nos terminaron diciendo, necesitamos espacios donde poder atender a nuestros niños. Aquí no tenemos un espacio donde cambiarlo, donde cambiarle los pañales. Si ustedes nos colocaran lavaderos y pañaleras,
nosotros nos sentiríamos mucho más halagados de estar en esta institución. Mientras que nosotros pensábamos que eran otras cosas las que ellos querían referirnos. Luego, cuando fuimos al área del centro quirúrgico, también estaban todos los familiares de los niños afuera, ¿no? Y le preguntamos, ¿y ustedes qué esperarían? Ojo que estaban afuera, no había un lugar donde sentarse, no había mucho confort. Y nos comentaron, lo que quisiéramos es que nos dijeran cómo va nuestro paciente allá en sala de operaciones, que nosotros no nos enteramos. Sale un médico, sale una enfermera, entra una camilla, pero nadie nos sale a decir, Juancito, ya lo operamos, ya está en recuperación y en este momento va a ser desplazado a su piso. Eso nada más queremos que nos comuniquen los hechos que se están ocurriendo allá. Es decir, ir humanizando, ¿no? Saber que el que está fuera también quisiera que nosotros le colaboremos en ese sentido. Y finalmente nos tocó visitar UCI. Y en UCI le preguntamos a la familia, ¿y ustedes qué nos solicitarían para mejorar? Y nos dijeron, queremos que nos comuniquen el estado de salud de nuestros niños. Cuando presentamos estos resultados al jefe de servicio, dijo, esa es mentira, dijo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una política de terminar la visita a las 10 de la mañana, salimos a explicarle a los familiares la salud de vuestros niños. Y entonces le dijimos, ¿y por qué no salen estos resultados? Le pedimos, ¿podemos participar en esas visitas de comunicaciones que hacen sus médicos? Sí. Y nos incorporamos, y el tema era que salía el doctor y decía, a ver, la mamá de José Luis, ay, señora, José Luis está con una infección intrahospitalaria, parece que nos ha tenido una septicemia, en este momento se hemos iniciado un tratamiento con cloranfenicol, ampicilina, una dosis de 500 miligramos por cada kilo de peso, pero además estamos viendo que hemodinámicamente se estabilice, de esta manera su función renal y su filtración glomerular esté funcionando bien. O sea, la señora decía, más información nos da la técnica, porque nos dice, Juancito ya está comiendo. Miren, cosas tan simples, ¿no?, que en realidad nos llevan a acercarnos, a humanizar nuestro quehacer hospitalario y sobre todo a buscar un mecanismo que nos hable de este trato adecuado que debiéramos tener con nuestros pacientes. Hoy contamos en este webinar con la presencia de Enrique Casalino y el doctor Ángel Gustavo Díaz, que nos van a comentar aspectos relacionados con lo que hoy he tratado de sensibilizar a todos y cada uno de los que nos va a estar frente a nuestros pacientes. Y ojo, que no es solamente la medicina es aplicar a la ciencia, sino entender que es una vocación de servicio y una actitud positiva para comunicarnos permanentemente, ¿no?, con nuestros usuarios. Está bien la ciencia, pero el alma, el corazón y la vocación de servicio de manera humana hacia nuestros pacientes nos va a hacer una institución cada vez más grande. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos las palabras del gerente general, doctor Hernán García, que nos inspira a continuar fortaleciendo el buen trato como eje de nuestra institución. A continuación, tenemos el agrado de presentar un video elaborado por nuestra oficina como parte de esta jornada dedicada al buen trato y humanización en el Seguro Social de E-Salud. Cada 13 de agosto, el Perú conmemora el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. Más allá de los diagnósticos y tratamientos, existe algo fundamental que no se receta, pero sí se siente: el buen trato. Detrás de cada paciente hay y detrás de cada historia, una oportunidad de hacer la diferencia. La salud es tu derecho, el buen trato es nuestro deber. Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización E-Salud. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Damos inicio así a la primera ponencia del webinar internacional
2025, con la presencia de un médico peruano que ha alcanzado la destacada trayectoria en la República de Francia. Es un honor contar hoy de manera presencial con el doctor Enrique Casalino, director médico de la Asistencia Pública Hospitales de París, distinguido con la medalla del Senado de Francia y la medalla del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. El doctor Casalino ha sido reconocido por su aporte excepcional a la salud pública global y al prestigio del talento peruano en el mundo. Su importante ponencia es sobre el desarrollo de una política del buen trato de los pacientes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Como no tengo las diapositivas adelante, me voy a voltear para ir mirándolas de vez en cuando. Muchísimas gracias. Lo que les voy a presentar es la experiencia que nosotros tenemos en nuestros servicios. Como director médico, tengo la responsabilidad de varios hospitales, pero al mismo tiempo soy jefe de servicio y estoy convencido que el cambio en los hospitales viene de los servicios, no forzosamente de una jerarquía que puede dar algunas normas o consignas, pero por supuesto que esas normas, consignas son esenciales para dar una transversalidad, pero viene del compromiso individual de cada jefe de servicio, de cada jefe de unidad y de cada uno de los profesionales. Cada profesional tiene que apropiarse del proyecto y hacerlo suyo para que podamos realmente evolucionar. El tema del buen trato de los pacientes es un tema que en Francia tiene unos 10 o 15 años. Una de las primeras cosas que aparecieron como signo del maltrato de los pacientes fue el problema de los pacientes en las emergencias, en las camillas. Fue uno de los primeros temas. Como soy emergencista, estaba en primera línea. El segundo tema que apareció fue la revolución de los pacientes con SIDA. Los pacientes con VIH cambiaron la cultura de la relación entre el médico y el paciente, entre el personal de salud y el paciente. Antes, el médico decretaba qué es lo que tenía que tener el paciente. Hoy en día hay que explicarle al paciente lo que él tiene y hay que buscar el acuerdo del paciente. No hay buen trato sin información del paciente y sin acuerdo del paciente. Y el tercer punto ha sido un tema muy importante, es la democracia sanitaria. La democracia sanitaria es que el hospital, el establecimiento de salud, no le pertenece a una institución, no le pertenece a un cuerpo médico ni a una categoría profesional. El hospital, el establecimiento de la salud, le pertenece a los pacientes, le pertenece a la población que tiene derecho de atenderse en ese establecimiento. Y es un cambio radical. Cuando una persona viene al hospital, no viene a fastidiarme, no viene a darle trabajo a mis equipos. Tenemos nosotros, al contrario, que sentirnos orgullosos, que ese paciente venga donde nosotros y deposite su confianza en nosotros. Eso es un poco la democracia sanitaria y la existencia de representantes de los pacientes que participan en la vida administrativa del hospital. En todas las instancias participan los representantes de los pacientes, hay elecciones. Los representantes de los diabéticos, los representantes de los pacientes seropositivos, los representantes de los pacientes que han sido operados en el hospital, hay elecciones y ellos participan en todas las instancias. Hay la presencia del paciente vía sus personas electas, podríamos compararlas con la experiencia sindical. Cambia la mirada y cambia la manera en que tenemos que responder a las exigencias de los pacientes. Hoy en día, una estructura de salud, su obligación es responder a la exigencia de los pacientes. Entonces vamos a pasar a la primera diapositiva. La primera cosa es que hay lo que se llama el maltrato ordinario. El maltrato ordinario, el problema es que estamos anestesiados al disfuncionamiento. El personal de salud no se da ni siquiera cuenta que estamos maltratando a un paciente. Un paciente que llega al hospital y no lo dejamos entrar porque no tiene un documento de identidad es un maltrato. Un paciente que llega al hospital y que tiene que hacer la cola para tener una cita es un maltrato. Y luego tiene que hacer una segunda cola para poder confirmar la cita es un maltrato. El hecho de que tenga una cita demasiado lejos y que no está adaptada al estado clínico del paciente es un maltrato.
La ley en Francia obliga que todo paciente que se presenta al hospital, si exige ser visto ese mismo día, tiene que ser visto ese mismo día. Está en el Código de Salud en Francia. Ven ustedes el nivel de exigencia que se le pone a un hospital. Y nosotros como personal de salud tenemos que reconocer que hay muchas pruebas de maltrato y no nos damos ni siquiera cuenta. Un ejemplo banal en las emergencias. Voy a hablar de las emergencias porque trabajo también en las emergencias. Usted llega a las emergencias y lo instalan en una camilla y la camilla está sucia. Es un maltrato. Hay compresas en el piso con sangre. Es un maltrato. ¿Se imaginan ustedes el nivel de angustia de un paciente? Usted llega porque está dando a luz, le pasó a mi esposa. Llega al hospital a dar a luz y gritaba. El bebé estaba saliendo prácticamente, mi hijo nació en el auto. Y le dicen, señora, deje usted de gritar. Es un maltrato, porque no nos estamos poniendo en el pellejo del paciente. No estamos empáticos, no somos empáticos y no somos gentiles con el paciente. ¿Ok? ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? La definición jurídica del maltrato es jurídica, porque hay una responsabilidad jurídica si maltratamos a un paciente. Incluye dos conceptos que son fundamentales. Que yo me dé cuenta o no que estoy maltratando a un paciente, lo estoy maltratando. Y por eso es que hoy en día no podemos considerar que no me di cuenta, no lo sabía, discúlpenme. No, tenemos la obligación de darnos cuenta que estamos maltratando a un paciente. Y el hecho de decir no lo hice intencionalmente no es una excusa, porque maltratar a alguien, aun cuando no es intencional, no es una excusa. Sigue siendo un maltrato. Si además lo hago adrede, es penal. Puedo ir ante un juez con riesgo de cárcel, porque he maltratado voluntariamente a un paciente. La siguiente, por favor. ¿Por qué jurídicamente es importante? Porque hay una asimetría entre el paciente y el personal de salud. El paciente no tiene el poder, el personal de salud tiene un poder de poder decidir qué es lo que hacemos en el servicio. Esa asimetría desde un punto de vista jurídico impone una responsabilidad al personal de salud. Existe una relación de dependencia de la víctima. La víctima de maltrato depende de ese médico, de esa enfermera, de ese personal administrativo de salud. El hecho de que no hayamos respondido con gentileza, con atención, con diligencia a la demanda de un paciente o de su familia, es jurídicamente una falta, porque hay una relación de asimetría, como lo he dicho, y una dependencia. A veces no me atrevo a decirle algo al médico o a la enfermera porque digo, me lo van a hacer pagar. El tercer elemento es que hay un abuso de poder, una traición a un valor fundamental. Cuando somos personal de salud, tenemos un valor, que es un pequeño comentario, es que el personal de salud, si él mismo es maltratado por la institución, por ejemplo, condiciones de trabajo inadecuadas, falta de formación, falta de acompañamiento, eso puede generar que el personal que ha sido víctima de maltrato institucional pueda él mismo maltratar a un paciente. Entonces, ven ustedes que la obligación para nosotros a un nivel jerárquico de directores, de responsables, no es solamente el maltrato del paciente, es el maltrato también del personal, porque si maltratamos al personal, el personal puede maltratar al paciente. Entonces, tenemos que ocuparnos de los dos ámbitos. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo, de formación, de evolución profesional de nuestros equipos y cuáles son las condiciones en las que nuestros equipos reciben a nuestros pacientes? Y decir no me di cuenta no es una excusa. Cuando eres director, cuando eres jefe, cuando eres responsable, tienes la obligación de darte cuenta. La próxima, por favor.
Hay un maltrato ordinario organizacional. Les he dado un ejemplo, las colas, el tiempo de espera, el hecho de esperar en una camilla, el hecho de que me llaman por teléfono, es una historia real en Francia, llaman a una señora para avisarle el viernes que la biopsia del seno es positiva, pero que el médico solamente va a poder recibirla el martes en la mañana porque después se va a un congreso y el lunes no trabaja. ¿Se imaginan ustedes el fin de semana que pasó esa pobre señora, que acababa de saber que tenía un cáncer del seno? Eso es un maltrato organizacional. El paciente no debe de pagar las consecuencias de un sistema mal organizado. Nuestro rol como personal de salud es de siempre darle al paciente la prioridad y que en ningún caso el paciente pague las consecuencias de un déficit o de una insuficiencia institucional, organizacional o de recursos. La ausencia de recursos jurídicamente, el juez no la toma nunca en cuenta para justificar un maltrato del paciente. Yo estaba solo de guardia y no pude explicarle al paciente, no tuve tiempo. El juez jamás va a aceptar eso como excusa. Y hay lo que se llama un maltrato institucional. Por ejemplo, no dejar entrar a un paciente en un hospital. Por ejemplo, un médico que rechaza de ocuparse de un paciente por cuestiones religiosas o no, su caso clínico no corresponde a mi especialidad. El médico debe primero ver al paciente, examinarlo, ocuparse bien de él, y si no, imaginémonos que no corresponde a la especialidad, orientarlo al médico especialista. Pero antes de haberlo visto no lo puede rechazar. Les doy algunos ejemplos de lo que son maltratos institucionales. Las colas, las citas, 3 colas el mismo día, una cola para tomar una cita, una cola para pagar, una cola para de nuevo ver al médico y una cuarta cola para que te den una cita para el seguimiento, es un maltrato institucional. Le voy a dar un ejemplo concreto de un amigo mío hace unas semanas en el Perú. Lo convocan a las 6 de la mañana en el hospital para a las 12 del día hacerle la quimioterapia. Es un maltrato institucional. ¿Por qué tienes que llegar a las 6 de la mañana? No, que el servicio está mejor organizado cuando hacemos así. Ninguna organización de servicio, ningún procedimiento es más importante que el paciente. Vamos a la siguiente, por favor. Y este es un ejemplo. Vean ustedes en internet emergencias y hospital y van a ver ustedes fotos como esta. Y eso es el maltrato. Un paciente que llega y que sabe que va a tener que esperar horas para que sea visto es un maltrato. Un paciente que es convocado a las 8 de la mañana y que solamente lo ven a las 10 es un maltrato. A ninguno de nosotros nos gustaría que a nuestra mamá la reciban así. Les voy a dar un ejemplo de maltrato, pero que muestra que hay cosas que son culturales. En el Perú nos hemos acostumbrado a tutear a los pacientes. En Francia es un maltrato. No tengo derecho de tutear a un paciente, ni a un niño. Y haz la cola es inimaginable en un hospital en Francia. Pero pregúntense ustedes si ese lado de tuteamos a todo el mundo en el Perú, si les gustaría que a su esposa o a su madre la tuteen en el hospital. Yo pienso que no. La siguiente, por favor. Esto es otro de las muestras de maltrato institucional. Examinamos a los pacientes en los pasadizos. No hay lo que se llama el respeto de la dignidad del paciente, el respeto de la confidencialidad del paciente, el respeto de la intimidad. ¿A quién le gustaría que su hija de 15 años llegue a un servicio, la pongan con una ropita transparente y la dejen en una camilla en el pasadizo? A nadie. O que a su esposa la dejen en una camilla, en un pasadizo y todo el mundo pasa y mira. No es posible. Ese respeto de la intimidad es fundamental y es un maltrato institucional de un paciente.
en las emergencias, todo el mundo considera que son las emergencias, Enrique. No, no hay ninguna excusa. Hay que organizarse, hay que trabajar, hay que ver rápidamente a los pacientes para que no estén en los pasadizos y para que respetemos su intimidad. El ejemplo clásico en Francia se los voy a contar, porque en todos lados se cuecen habas. Llegó un paciente que había tenido una exposición sexual al VIH. El médico no lo quería ver, porque como es un homosexual no lo quería ver. Y el paciente insiste, y entra a las emergencias y le pregunta al médico a las 2 de la madrugada. Y el médico le dice, ¿qué tipo de exposición tuvo usted? Y le dice, yo no trato eso. Así que se puede ir. Ese paciente era un profesor de Derecho en la universidad. Por supuesto que al día siguiente llegó a reclamar. Y tiene razón. Yo no puedo dejar pasar como jefe de servicio una falta como esa. Porque simbólicamente el mensaje que le paso a todos mis equipos es que si el paciente te cae mal, puedes botarlo. Y no es aceptable. Ese médico se fue de mi servicio. La siguiente, por favor. Y hay un maltrato ordinario individual. Todos conocemos eso. Hay gente que es conocida por maltratar a los pacientes. Y pueden ser excelentes profesionales. Pero finalmente, ¿qué cosa hace la excelencia? Yo puedo ser un muy buen cirujano, un muy buen operador, pero si no le explico a los pacientes, si no los trato con respeto, si no tengo la empatía, el valor de ocuparme de su dolor, los consejos a la salida del hospital, la humanidad de explicarle a la familia lo que tiene y de qué necesita, no soy un excelente profesional, soy un técnico, pero no soy un profesional, no soy un excelente profesional. Entonces, hay personal que puede maltratar pacientes y que nos hemos acostumbrado. No, él siempre es así. Tenemos Doña que me acompaña, que ha venido de París conmigo, y yo en el servicio, un personal administrativo que recibe a los pacientes en las emergencias. Y todo el mundo sabía que este personal maltrataba a los pacientes. Hasta que un día un paciente vino y me lo dijo a mí, y yo fui a verle y le dije, es la última vez. La próxima vez no te puedo botar de la institución porque es funcionaria pública, pero ya no trabajas en las emergencias. Vas a otro servicio y es cuestión de la dirección del hospital, pero no trabajas en mi servicio. No puedo aceptar que uno reciba mal a los pacientes. Hicimos una encuesta en París para que vean ustedes lo que es la calidad y preguntamos a todos los pacientes que se inscribían en las emergencias si habían escuchado lo que se llaman las 3 palabras mágicas. Buenos días, por favor y gracias. Buenos días, señor, ¿por qué viene usted a inscribirse al hospital? Vengo porque tengo tal problema. ¿Puede darme usted, por favor, su carta de seguridad social y su documento de identidad? Y cuando el paciente los da, muchas gracias. Eso es la calidad. Solamente 3% de los pacientes decían que habían escuchado las 3 palabras mágicas. Trabajamos sobre eso y subimos el porcentaje a 60%. ¿Cómo es posible que uno llegue al hospital público y no escucha las 3 palabras mágicas? Y vas a una clínica privada y sí las escuchas. O vas a comer un pollo a la brasa y el mozo te dice, buenos días, señor, yo me llamo fulano, soy yo el que se va a ocupar de usted. Si usted tiene cualquier problema, por favor, dígamelo, ¿tiene usted alguna alergia? Eso es calidad. ¿Y nosotros hacemos eso en los hospitales? No. Es la no calidad. Ven ustedes ejemplos concretos de calidad y de no calidad, de buen trato y de mal trato, pero los dos conceptos se cruzan. La próxima, por favor. Entonces, el maltrato es la no calidad y el buen trato es la calidad. Tenemos que luchar contra el maltrato. En Francia es obligatorio de luchar contra el maltrato en los hospitales, hacer encuestas, preguntarle a los pacientes
cómo sintieron ellos la tensión. Porque a las 3 de la madrugada el emergencista, y es humano, estás cansado y de repente no tienes la gentileza suficiente. Pero el paciente que llega a las 3 de la madrugada no se siente bien y él necesita la misma calidad de atención que el que va a llegar a las 8 de la mañana con un equipo fresco. Entonces, tenemos que luchar contra el maltrato y desarrollar el buen trato. El luchar contra el maltrato es todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué cosa sería el buen trato? El buen trato es, buenos días, por favor, muchas gracias. Es, ¿cómo lo puedo ayudar? Dígame usted si ha venido acompañado por alguien. Voy a ir a informar a su familia. Le voy a dar los buenos consejos a la salida. Le voy a explicar qué es lo que tiene usted que hacer. Y cuando usted sale, le voy a decir quién se va a ocupar de usted a la salida. ¿Cómo es posible que el paciente sale del hospital y no tiene una cita o no tiene ningún consejo de quién tiene que verlo después? Para garantizar la seguridad del paciente. Y que no conozca mi nombre. El paciente tiene que conocer mi nombre. Yo cuando me presento, soy el doctor Casalino, soy yo el que lo va a ver. Eso es el desarrollo del buen trato. La próxima, por favor. ¿Y por qué tenemos que luchar contra el maltrato y desarrollar el buen trato? Porque al final de cuentas, el sistema de salud, tal que lo conocemos desde hace 50 años o tal que existe desde hace más o menos 800 años, jamás se ocupó del buen trato de los pacientes. Estímate feliz que nos hemos ocupado de ti. Ese era más o menos el principio. Y hoy en día el buen trato es al paciente. Es a él de evaluar si lo traté bien o no. ¿Piensan ustedes que si van a una tienda y el vendedor los recibe mal, el jefe del vendedor le va a apoyar a su vendedor si usted se queja? ¿O piensan ustedes que el jefe del vendedor le va a caer a usted encima y le va a decir, oiga, ¿cómo es posible que usted no reciba bien un cliente? Usted va a comprar un televisor y el vendedor no lo quiere atender, o lo recibe mal, de mal gano, o a usted le pareció que estaba de malas ganas, porque lo que cuenta es lo que el paciente sintió. Y acá hay un problema filosófico. ¿Es que es mejor ser cliente o es mejor ser paciente? Es un debate. Le voy a decir por qué yo pienso que es mejor ser cliente. Porque el cliente siempre tiene la razón. Cuando él dice, el vendedor no se ocupó bien de mí, nadie va a preguntarle al vendedor, explícame. No, el cliente dijo, no me trató bien y no lo trataron bien. El paciente, consideramos que el paciente no es un cliente. Pero entonces, ¿el paciente qué cosa es? El paciente es un cliente. En la Seguridad Social, él ha pagado sus cotizaciones. Tenemos un contrato con él. Él ha pagado. Es un cliente. ¿Y saben de dónde viene la palabra paciente? No viene de la paciencia. En la Edad Media yo era el conde y usted me criticó. El Señor es el que torturaba, el torturador. La torturaba usted todo el día que había el mercado en la ciudad o en el pueblo, para que todo el mundo sepa de que nadie podía criticar al conde. Y al torturado se le llamaba el paciente, porque era el que sufría y no se podía quejar. O sea que la palabra paciente no tiene per se, semánticamente, ninguna nobleza. Tenemos que tratar a nuestros pacientes como clientes, darles toda la importancia. La próxima. Entonces, ¿por qué es importante de hacerlo? Porque hoy en día un sistema competitivo entre sistemas, que sea la seguridad social, el privado o otros organismos de pago, es competitivo. Y nosotros tenemos la obligación que los pacientes vengan a la seguridad social, vengan a nuestros hospitales, vengan a nuestras postas, porque se sienten bien y en confianza. Es una obligación. Si no tenemos pacientes,
nos van a suprimir. El segundo elemento es que es una obligación de salud pública. Si no tratamos bien a los pacientes no regresan. Y no van a regresar el día que tengan un problema severo de salud. Es una obligación ética. Éticamente tenemos una obligación de tratar bien a nuestros pacientes. Es incontornable. Tenemos una obligación de management, porque les he demostrado hace unos minutos que tenemos la obligación de manejar correctamente nuestros equipos, de organizar nuestro servicio, de organizar nuestro sistema de atención, de poner los procedimientos que tengan como objetivo que el paciente tenga una calidad de atención y una seguridad cada vez que viene donde nosotros. Y tenemos un riesgo jurídico que es enorme. En Francia, si uno trata mal a un paciente, no lo informa, es penal, porque es un crimen contra la humanidad del paciente. Es penal. Uno puede ir preso. Y hay un riesgo político. Los senadores, los diputados, el alcalde se quejan que la gente de la ciudad van a verlo para quejarse que el hospital no los atiende bien. Es un riesgo político. Necesitamos el apoyo de nuestros representantes elegidos para poder desarrollar la vida de nuestras instituciones. Entonces, todo apunta para que vayamos a desarrollar el buen trato. La próxima, ¿estoy en el tiempo, doctor? ¿Sí? Vamos a la próxima. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trato de hacer un poco de cuáles son las bases y qué debemos hacer. Vamos a la próxima. Lo primero que debemos hacer es prevenir el maltrato. Y para prevenir el maltrato, la regla de oro es que cada uno de nosotros es responsable de él mismo y responsable de sus colegas. Si yo estoy de guardia hoy día con ustedes y veo que uno de ustedes maltrata a un paciente, mi deber es de decirle: estimado colega, con todo respeto, usted le ha faltado el respeto al paciente. Ha habido un maltrato. De tal manera que podamos corregir inmediatamente. Y yo tengo que darme cuenta también de que por momentos puedo haber maltratado y cómo corrijo mi actitud. Y mañana será a ese colega de decirme: Enrique, has cometido un error. La manera en que le has dicho al paciente no era la correcta, o no has visto a su familia, o no le has dado el buen consejo. Entonces tenemos que todos en equipo prevenir. La segunda cosa es que tenemos que sensibilizar a nuestro personal de salud que la lucha contra el maltrato es una prioridad. Y eso es el jefe. Cuando el jefe visita su servicio, camina por un pasadizo del servicio y ve algo que no está bien, inmediatamente tiene que intervenir. Porque el hecho de no intervenir, subjetivamente, subliminalmente, el mensaje que pasa es: podemos autorizarlo. No es tan grave, lo puedo dejar pasar. No, no podemos dejar pasar. Un paciente que reclama, por ejemplo, que le traigan una chata para poder ocuparse y que nadie se mueve, si uno es jefe y pasa por el pasadizo, tiene la obligación de reaccionar. Es desarrollar el buen trato, valorizar las acciones individuales. Cada vez que alguien hace una cosa bien, tenemos que valorizarlo. Bravo, muchas gracias. Esa es la manera de trabajar, para mostrar cuál es el camino. Y tenemos que proponer indicadores. ¿Cómo voy a controlar que en mi servicio no hacemos maltrato? Una manera es hacer encuestas de satisfacción a los pacientes. Otra manera es evaluar como lo hice yo: buenos días, por favor, gracias. Pero cada uno tiene que adaptar a su servicio y tener indicadores propios, compartidos con sus equipos y que le damos a los equipos regularmente y que los felicitamos o les decimos: hay una fragilidad, hay puntos que mejorar y tenemos que trabajar para mejorar esos puntos. El jefe es el que da el ritmo, es el que da el tempo y es el que muestra el camino. Es el rol del jefe. La próxima, por favor. Entonces, tenemos que tener reuniones de reflexión ética
Por ejemplo, se sabe que las personas de edad o los niños son víctimas de maltrato muy frecuentemente. Oh, la señora tiene una demencia, no comprende. No, necesita más tiempo. Para una persona como nosotros, en 5 segundos ya comprendimos. Para una persona de edad necesitamos 20 minutos. Hay que darle los 20 minutos. Es el respeto de la dignidad de esa persona. Tenemos que tener reuniones de equipo en que comunicamos y hablamos de lo que estamos conversando hoy día nosotros, para que todos en el equipo compartan los valores. ¿Cuáles son nuestros valores? El respeto del paciente, la información del paciente, la calidad de la atención. No solamente demostrar que lo operé bien, es demostrar que lo hice en las reglas del arte, en las reglas científicas de hoy día, y que respeté al paciente y que le di los buenos consejos. No solamente soy responsable de lo que pasa en el hospital mientras que está conmigo, soy responsable de lo que le ocurre al paciente a la salida, si no le he dado los buenos consejos. Tengo que hacer casos clínicos, encuestas de satisfacción, seguir todas las reclamaciones. Cada vez que un paciente reclama, tenemos que hacer un análisis, tenemos que darle una respuesta al paciente. Y tenemos que garantizar que ese problema no se vuelva a presentar. Tenemos que tener un clima benevolente en el servicio entre los colegas y entre el personal de atención y los pacientes. Y tenemos que tener representantes de los usuarios. En la ley en Francia existe esto, en la democracia sanitaria. Las cosas van a llegar al Perú y es una evolución que se va a hacer seguramente en los años que vienen. Pero si somos capaces de hacerlo antes que la ley nos lo imponga, somos nosotros los que vamos a construir la ley y la vamos a adaptar a nuestra realidad. Antes de que alguien llegue una mañana y diga a partir de mañana en los hospitales tiene que haber representantes de los usuarios y va a ser como yo he dicho. Nosotros vamos a ser actores del cambio, vamos a decidir cómo se va a hacer el cambio. La próxima. Tenemos que tener proyectos de servicio en los que escribimos cuáles son nuestros valores. Rápidamente le voy a decir cuáles son nuestros valores. El primer valor que tenemos nosotros como personal de salud es el paciente. El paciente quiere decir la calidad de la atención, quiere decir la seguridad. Le damos el buen tratamiento, al buen momento, a la buena dosis y por la buena vía. Es el respeto de la dignidad, de la intimidad del paciente. Es la continuidad de la atención. ¿Cómo es posible que un paciente seguido en la seguridad social, es una pregunta, salga de un hospital y que no le digamos, va a ser usted seguido en tal posta médica, en que el doctor va a tener su historia clínica y va a saber lo que usted tiene? Y usted ya tiene cita con él dentro de una semana. No es, usted sale y arrégleselas para encontrar a alguien. No, es nuestra obligación. Eso es calidad y seguridad de atención. Y nuestro segundo valor son nuestras condiciones de trabajo como personal de salud. Porque si tenemos buenas condiciones de trabajo, nos vamos a ocupar bien de nuestros pacientes. Entonces, si mejoramos las condiciones de trabajo del personal, nos ocupamos mejor de los pacientes. Y si nos ocupamos mejor de los pacientes, mejoramos las condiciones de trabajo del personal. Ven ustedes que hacer calidad, hacer buen trato, es también ocuparnos de nuestro personal. De vez en cuando tenemos que escoger. Les voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que yo les digo que ningún paciente puede estar en una camilla en el pasadizo de las emergencias. Eso va a necesitar que el personal vaya mucho más rápido, que instalemos a los pacientes, que los hagamos salir del box para que el próximo paciente pueda entrar. Hay que trabajar más rápido. Entonces, en algún momento voy a tener que escoger si yo considero que el esfuerzo que le pido a mi equipo es justificado, porque voy a mejorar la condición de los pacientes de manera significativa, y eso me legitima para poder pedirle a mi personal de hacerlo. Pero cuando ya no van a haber pacientes en los pasadizos, la condición de trabajo del personal va a ser mejor. ¿Quién tiene ganas de ir a trabajar en un servicio en que maltratamos a los pacientes y se los dejamos horas en las camillas sin tratamiento? Nadie. Entonces ven ustedes que este trabajo benevolente
que estamos alrededor de valores de nuestros pacientes y de nuestro personal, tiene una coherencia filosófica y tiene una coherencia en términos de management de equipos. Y nuestros equipos, al final de cuentas, están mucho más felices. La próxima. En Francia no es una norma, es la ley. La norma tiene un valor jurídico muy bajo. En Francia le damos mucha importancia a la norma. Las normas no son la buena manera, es un principio jurídico y es la ley. Y cuando la ley dice, no dice una camilla tiene que medir 2 metros o un cubículo de atención tiene que tener 17 metros cuadrados. No, la ley dice hay una obligación de recibir bien al paciente en buenas condiciones. Y el paciente es el que decide cuáles eran las buenas condiciones. La próxima, por favor. Y este es mi servicio donde trabaja Donia conmigo. Y ven ustedes que no hay una camilla en los pasadizos. Hacemos 300 pacientes por día, no hay una camilla en los pasadizos. Tengo la reputación de ser un jefe ultra exigente. Cuando recién llegué a París me pusieron de chapa el duce, como Mussolini. Pero hay que tener una exigencia. Cuando uno es jefe, tienes que tener una exigencia. Esa exigencia es también el respeto por tu personal, porque yo tengo confianza en mi personal. El hecho que yo sea exigente con ellos es que tengo confianza en ellos. Quiere decir que sé que van a poder hacer el trabajo. Y ven ustedes en la foto de abajo a la derecha de que el personal está feliz de trabajar y está orgulloso de trabajar en un servicio que es valorizado y reconocido por la calidad de su atención. Ese es el Hospital Universitario Bichat, donde yo comencé a trabajar y ahora soy director médico de los hospitales, de varios hospitales. La próxima, por favor. Entonces, tenemos que dejar de quejarnos. Nuestra actitud no puede ser la de encontrar excusas. No, es que hay muchos pacientes, no es que hay mucha gente, no es que no hay camas en el hospital. No, esas son realidades factuales. Nuestra obligación de jefes es de encontrar las soluciones, no de encontrar excusas para explicar por qué no pude. El segundo elemento es que tenemos que crear una cultura de cambio y de éxito. Muchas veces en el hospital estamos en una cultura de fracaso. Hemos tratado y nunca funcionó. No, tenemos que crear una cultura de éxito, cambio y éxito. Somos capaces de hacerlo. Un punto esencial es que tenemos que trabajar en equipo, al servicio del paciente. El paciente es nuestra prioridad. Y el último tema es que tenemos que darle sentido al trabajo de nuestros equipos. ¿Qué cosa hace que un auxiliar de enfermería se sienta responsable de un paciente que está en una camilla? Es que yo le he dado una responsabilidad, es que le he dado pruebas de confianza, es que él hace parte de un equipo y que él siente que haciendo ese trabajo es un mejor profesional de salud y es una mejor persona. Eso es lo que se llama darle sentido al trabajo. Yo no vengo acá por un sueldo, yo vengo acá porque estoy al servicio de los pacientes y eso tiene sentido para mí como persona y como profesional. La próxima. Y tenemos que seguir indicadores. La calidad es tener indicadores. Cada uno hace el indicador que uno quiera. De vez en cuando, la alta autoridad de salud en Francia, que es el organismo rector, va a decir, tienes que controlar el manejo del dolor, tienes que controlar toda la parte de cuidados paliativos, tienes que controlar las relaciones con los otros servicios de emergencia, por ejemplo, la maternidad. ¿Qué pasa si una mujer que está dando a luz se equivoca y llega a las emergencias? No, señor, usted se ha equivocado, no es acá, es del otro lado y tiene usted que salir por la puerta, darle la vuelta al hospital y la entrada de la maternidad está del otro lado. ¿Eso es calidad? No. Calidad es, señora, la inscribimos, vamos a mirarla, somos capaces de evaluar si hay un parto inminente o no, y yo llamo a mi colega de la maternidad. ¿Qué cosa quieres? ¿Que te la envíe? Porque no va a dar a luz ahorita. Sí. Coge un camillero y la lleva en una silla de ruedas. Respeto a esa paciente.
No, la paciente va a dar a luz inmediatamente. Tengo todo el material que asegura la seguridad de la paciente. El ginecólogo viene corriendo y hacemos el parto en las emergencias. E imaginémonos que el ginecólogo, el obstetra, no pudo llegar, estamos formados para hacer el parto. Eso es la calidad. Son procedimientos que escribimos. Eso me valió una felicitación en una acreditación. Demostrar que el paciente es más importante que el médico que está de guardia de un lado o del otro, es la prueba de que tenemos una dinámica al servicio del paciente. La próxima, por favor. Y tenemos que escribir cuáles son los procesos que sigue la atención de un paciente. Identificar cuáles son los riesgos a cada etapa. Identificar cómo hago para corregirlo. Porque tener un profesional que hace un trabajo no quiere decir que he evaluado los riesgos y que he dicho qué es lo que quiero que ese personal haga. Les voy a dar un ejemplo. Siempre en las emergencias, porque es más fácil criticarse uno mismo que criticar a los otros. Imaginémonos, doctor, que usted trabaja en las emergencias y yo le pregunto, ¿cuál es su trabajo como médico en las emergencias? ¿Qué responde un médico emergencista? Responde ver a los pacientes. No ha comprendido la diferencia entre la misión y la acción. Su trabajo no es ver a los pacientes. Su trabajo es acelerar el flujo, estar seguro que cada paciente es visto lo más rápidamente posible, prescribir los exámenes justos y no prescribir exámenes inútiles en el marco de la emergencia. Es dar los buenos tratamientos rápidamente, sobre todo para el dolor. Es crear una dinámica de equipo con el personal de enfermería en el interés de los pacientes. ¿Ven ustedes la diferencia de lo que uno espera de cada uno de los profesionales, de la enfermera, del personal auxiliar, de cada uno de los miembros de los equipos? Pero al mismo tiempo es una manera de valorizarlos en sus funciones. La próxima, por favor. Y creo que termino con esto. La calidad y la seguridad de la atención son el zócalo mínimo. Hoy en día, cuando usted va a un hospital y tiene una apendicitis, usted no pregunta si el cirujano que lo va a operar está preparado o no. Usted parte del principio que está preparado. Ayer he tomado el avión para venir de París a Lima. No he preguntado si el piloto está preparado para manejar el avión. No es el problema. Yo de lo que me voy a quejar es si la fly hostess, la azafata, no me trató bien y no, cuando le pregunté algo me respondió de mala gana. Hoy en día los pacientes tienen pocas oportunidades de quejarse de la atención médica o de la atención de enfermería. Me picó mal, me hizo doler. Entre comillas, hay muy pocas quejas de eso. Las quejas son esencialmente, me recibió de mala gana, no me explicó nada. 80% de las quejas son esos. Es eso el desafío que tenemos. Y, por supuesto, cuando queremos cambiar, miren ustedes la bicicleta y el objetivo parece fácil. Pero cuando queremos cambiar, el camino va a ser sumamente difícil. Y vamos a tener 50.000 problemas. Pero eso es ser jefe de servicio, eso es ser responsable de una unidad, eso es ser director, es ser capaz de perseverar, de jamás decir no y de continuar a pelearla hasta que lleguemos al objetivo y vengamos. Que seamos capaces de llegar a nuestro objetivo, que es el objetivo de responder a lo que es un derecho de los pacientes. El buen trato es un derecho de los pacientes y el buen trato es una obligación del personal de salud. Muchísimas gracias. Pienso que he sido un poco más largo, doctor. Muchas gracias. Agradecemos profundamente su presencia y su excelente ponencia sobre una política de buen trato a los pacientes. El Seguro Social de Salud, a través también de la Oficina de Gestión de la Calidad, ha implementado una estrategia de humanización que implica 5 ejes principales: comunicación efectiva, 24/7 sin dolor, volviendo a casa, formando a cuidadores, y esto implica también que a nivel nacional tenemos más del 80% de nuestras IPRES con un líder de humanización
formado con una resolución de la más alta, organización o institución, que en este caso a través de los directores o gerentes de las redes. Además, también cada IPRES tiene un plan de humanización y su ponencia, por supuesto, el desarrollo de una política de buen trato al paciente, servirá para que estos planes se enriquezcan y puedan desarrollar acciones específicas para nuestros asegurados. Muchas gracias una vez más, doctor Enrique Casalino. Ha sido un honor tenerlo en nuestra institución. Gracias, muchísimas gracias. Tendremos la ocasión de seguir trabajando sobre estos temas. Muchas gracias, doctor. A continuación, damos paso a la participación internacional desde Argentina con el doctor Ángel Gustavo Díaz, presidente de la Asociación Argentina de Enfermería para el Desarrollo de la Ciencia del Cuidado, reconocido en Latinoamérica por su liderazgo en la promoción de una enfermería centrada en el cuidado humano, la gestión del conocimiento y la transformación cultural del entorno sanitario. El doctor Díaz nos presenta su ponencia titulada Palabras que curan, comunicación efectiva con el paciente. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente un placer estar con ustedes, con mis hermanos peruanos, en este Día Nacional de la Salud y el Bienestar. Quiero agradecer muy especialmente a la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización y a Charito Blanca y Lourdes, que han estado pendientes de mí todo este tiempo para que podamos estar juntos. Realmente para mí ha sido muy interesante escuchar estos dos doctores, el doctor Hernán García Cabrera y el doctor Casalino. Los he escuchado atentamente, creo que habría que haber muchos Casalinos en muchas instituciones. Pero por sobre todas esas cosas, yo creo de que debemos reforzar lo que es la capacitación en salud. La capacitación en salud es el pilar de toda profesión, absolutamente de toda profesión. Vamos al tema que me ha presentado, es palabras que curan y una comunicación efectiva con el paciente. La próxima, por favor, Charito. Bueno, yo creo que hay palabras que curan y hay palabras que pueden destruir. Yo creo en el poder de la palabra. El poder de la palabra es fundamental. Es algo que tenemos que cuidar. Es algo que tenemos que realmente, como decía el doctor Casalino, el gracias, el cómo se siente usted, el cómo me lo están cuidando, cómo me lo están tratando. Son cosas fundamentales que realmente un paciente que ingresa a una institución, que está en una situación de crisis porque se enfrenta a una patología y porque se presenta a depender de, realmente está en un estado de fragilidad del cual nosotros somos protagonistas de esa fragilidad. Nosotros debemos cuidar absolutamente esa fragilidad. Y sobre todo con estas palabras que pueden curar y que pueden realmente hasta herir también. Entonces debemos ser muy cuidadosos en eso. El otro día tengo una colega que realmente se le presenta un diagnóstico y ella me decía, yo lo veía inmenso al diagnóstico en ese momento. Entonces fíjense la importancia de la palabra en ese momento y la importancia de la palabra en ese después. Yo creo que la palabra puede edificar y la palabra puede destruir absolutamente. Entonces, el cuidado que tenemos que tener de la palabra en cada acto nuestro, en cada situación nuestra. Y yo creo que el doctor Casalino ha sido sumamente claro.
¿Se me escucha bien? Creo que el doctor Casalino ha sido sumamente claro recién cuando habló, y yo creo que hay algo que debemos recordar. Todos los profesionales que tienen una trayectoria como nosotros, e incluso los profesionales jóvenes, que a la profesión la elegimos nosotros. Y cuando estemos cansados, cuando realmente creamos que no tenemos paciencia, cuando hemos trabajado muchas horas o salimos de una institución para entrar a otra, debemos pensar fundamentalmente eso, que nosotros elegimos esta profesión. Nosotros elegimos estar en el lugar donde estamos, no el paciente. El paciente no lo eligió, lo elegimos nosotros. Entonces, es muy importante todo lo manifestado por el doctor Casares, ¿no? Eso por recordar siempre. La próxima, por favor. Les pido disculpas porque la verdad que estoy con un cuadro gripal bastante incómodo, pero no quería dejar de estar sin ustedes. Estas palabras, fíjense en qué bonitas, nosotros las usamos en nuestra asociación, se identifica muchísimo con la flor de loto. La flor de loto es una flor bellísima que nace en el barro. Tiene que haber barro para que nazca. Y estas palabras tan bellas que son lo siento, perdóname, gracias, te amo, son sumamente antiguas. Realmente el Ho'oponopono es una antigua práctica hawaiana de reconciliación y perdón en busca de armonía, de bienestar y de resolución a los problemas. Si todos aprendiéramos con dos palabras mágicas, que es decir, buenos días, gracias, aparte de decir lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero fundamentalmente, yo que soy un hombre que ha caminado mucho en esta vida y que he recibido niños, como he acompañado a morir también, fíjense que en los últimos momentos, cuando el paciente está en ese proceso de partida, siente que hay cosas que le faltan. Yo creo que siente cosas que tienen que ser resueltas. Y qué cosas que son tan importantes que el perdón. Pero ¿por qué es importante el perdón? La palabra perdón viene del prefijo indica acción completa y total. Y donde significa regalar. El verbo perdonar significa regalar definitivamente a un acreedor, a un deudor, en nuestros egos. En nuestros egos, porque indudablemente cuando estamos dolidos, nuestro ego nos hace decir que el perdón es un favor que le estamos haciendo. Y el perdón es, nosotros somos acreedores y deudores. El perdón es algo que nos estamos haciendo a nosotros mismos para poder caminar livianitos por la vida. Porque cuando no perdonamos, el rencor corroe, el rencor es una herrumbre, el rencor nos deja caminar livianos. Esa es la importancia del perdón. Esa es la importancia del perdón que hay que trabajar, del perdón que hay que manejar. Fíjense en qué importantes que son estas palabras, qué importante que son, como yo les decía, cómo me lo están cuidando, cómo se siente. Tomar esa mano, yo creo que realmente a ellos les cambia la vida, a todo paciente le cambia la vida, y como decía el doctor, sobre todo cuando es bien atendido. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, la definición del soltar, que acá la explico, fíjense en que es importante. Yo les recomiendo una película española en Netflix que se llama Aprender a soltar. Y aprender a soltar tiene ese significado que a veces creemos
que nosotros podemos todo y que nosotros somos dueños absolutamente de todo. Y no, hay mucha gente que lo puede hacer por nosotros. Hay mucha gente que puede hacer cosas por nosotros. Y que en algún momento nosotros no vamos a estar y la vida sigue. Y se van a seguir haciendo. ¿Sí? Los hijos se van a seguir criando. La vida va a continuar. Entonces, aprendamos a soltar. Aprendamos a soltar, que es tan importante soltar. No somos dueños absolutamente de nada. Somos un momento en la vida y lo que tenemos es prestado. Agradezcamos a Dios por todas las bendiciones y por las cosas que tenemos prestadas. Son prestadas, nada nos pertenece. Cuando yo llegué al mundo desnudo y me voy desnudo, ni siquiera el anillo que tengo puesto me llevo conmigo, fíjense. Fíjense en la importancia de soltar. Quienes han transitado un camino como yo, quienes hemos pasado por diferentes funciones de liderazgo, quienes hemos pasado por diferentes situaciones, aprender a soltar y aprender a dejar ir. Y cuando dicen, no crees en la escuela, o alguien le dice, no tienes que crear una situación empática con el paciente, no es verdad. La empatía surge, la empatía se da, la empatía es una entrega, la empatía es sentir o ponerme en el lugar de, sin llegar a afectarme para no perder la objetividad. Pero imposible no ser empático. Pero sí también tenemos que aprender a soltarlo porque va a llevar una vida normal, o aprender a soltar porque definitivamente se va a ir. Entonces, fíjense en qué importancia la palabra soltar. Y yo les dejo para que puedan ver esa película que dice Aprender a soltar. Es una película española súper buena que sin duda nos va a dejar algo a todos. La próxima. Bueno, esto es lo que debemos aprender, ¿no es cierto? A soltar, a dejar ir. Y eso también nos hace sentir livianos, nos hace sentir bien en todo aspecto. La próxima, por favor. La importancia de lograr una comunicación efectiva. La importancia fundamental es la escucha que debemos tener, la observación, y lo aprendemos en primer año, ¿eh? Eso lo aprendemos en primer año. No lo podemos olvidar. Lo aprendemos en primer año, la importancia de observar. La observación precede a todo conocimiento. Observar al paciente, observar cómo se encuentra, cómo está posicionado, escuchar, fundamentalmente escuchar, porque se siente identificado contigo y quizás te está comunicando algo que realmente tú no lo sabías. Te está comunicando algo y te está diciendo algo de su vida que a lo mejor no se lo dijo a nadie. Entonces es fundamental la escucha, es fundamental la empatía, es fundamental que él se siente escuchado y que tú puedas dar respuestas alentadoras a la problemática que se presenta. Eso tiene que ver con esta comunicación que se da, esta comunicación, este feedback que se tiene que dar entre paciente, enfermera, enfermero o cualquier otro usuario, ¿verdad? La próxima, por favor. Bueno, acá tenemos los 10 procesos Cáritas. A mí la imagen me lo devuelve sumamente pequeño, pero no importa. Pero fíjense en qué palabras maravillosas y qué palabras que curan. Yo soy el presidente de la Asociación Argentina de Enfermería y Desarrollo de la Ciencia del Cuidado y llego a esta presidencia porque nosotros tenemos más de 80 teóricas de enfermería. Jean Watson es nuestra teórica a la que seguimos nuestra asociación. Y conocí a Jean en Lima, en Perú. Yo fui a un congreso en Perú a verla. La seguí a algunos países y en el 2019, en un congreso en Uruguay, soy designado como representante del cuidado humano en la República Argentina. Y de ahí me cambia la vida. Y ustedes me preguntan para qué sirven las teóricas. Las teóricas sirven para caminar. Jean toma
su teoría de Florence Nightingale y Virginia Henderson. Y realmente hace su propia teoría de la ciencia del cuidado. Jim Watson nació en Virginia Occidental y estudió en la Universidad de Colorado, y a donde ella hizo su maestría y su doctorado, y desarrolla su teoría entre 1975 y 1979. Realmente una teoría maravillosa donde resalta la importancia del aspecto humano en la enfermería, la integridad que debe tener el ser humano en la enfermería. En el año 2013, ella es nombrada leyenda viviente por la Academia Estadounidense. Y fíjense en estas palabras maravillosas que ella hace en su proceso Caritas, que es un acto de amor. Realmente significa amor. Caritas significa amor, significa dar, significa entrega. Ella toma 10 procesos fundamentales que nosotros acompañamos y que nosotros analizamos. El primero es aceptar. Fíjense en qué importante aceptar. Aceptar valores humanistas y altruistas, practicando bondad amorosa consigo mismo y con los demás. Si yo no soy amoroso conmigo y no cuido de mí, no lo voy a poder absolutamente hacer con nadie. Inspirar, la 2. Inspirar fe, inspirar confianza, honrar a los demás y estar verdaderamente presente. Si verdaderamente presente no es cuando paso de largo, cuando un paciente llamó y se queda así porque no le respondí. Estar verdaderamente presente es cuando me doy vueltas a decirle, sí señor, sí señora, aquí estoy, ¿qué necesita? Eso es presencia, eso es presencia, eso es estar. 3. Confiar. Fíjense en la importancia que tiene la palabra confiar. Ser sensibles a uno mismo y a los demás, cultivando prácticas espirituales propias con presencia transpersonal. Es única esa palabra confiar. Es tan importante la confianza que puede tener un paciente en un médico, un enfermero, es única y es algo que no debemos quebrarla, porque cuando se quiebra no se recupera más. Nutrir. Nutrir es desarrollar y mantener relaciones de amor, de ayuda y confianza y cuidados. Indudablemente, somos dueños del cuidado. Somos absolutamente dueños del cuidado. Eso no me cabe ninguna duda. Perdonar, que ya lo hablé, la importancia de perdonar, perdonarme a mí mismo, ¿sí? Perdonarme en que fallé, aceptar los sentimientos positivos y negativos y escuchar verdaderamente la historia de la otra persona. El perdón es mágico, practíquenlo porque es mágico. Practíquenlo porque no tienen idea lo livianas y livianos que van a andar por la vida. Profundizar el método científico. El otro día también en una ponencia en seguridad del paciente que le comentaba al doctor ayer, me decían si realmente podemos demostrar la calidad del cuidado. Sí, señor. Como podemos demostrar la seguridad del paciente, podemos demostrar la calidad del cuidado. Lo podemos hacer mediante el método científico. Cualquier profesional que tengamos el método científico desarrollado acá, podemos realizar y cuantificar la calidad de atención que se brinda. Equilibrar es enseñar, aprender y abordar las necesidades individuales y los estilos de aprendizaje. Ningún aprendizaje es igual a otro. Debemos adaptarnos a cada paciente que nos llega. Tenemos pacientes indios, tenemos pacientes carentes, tenemos pacientes que tenemos que acomodarnos y tenemos que adaptarnos. Y debemos equilibrar la enseñanza y aprender a abordar las necesidades individuales y los estilos de aprendizaje. Algo que realmente el doctor Casalino lo hablaba hace un rato.
Aprendamos porque nosotros somos maestros de maestros que vienen, el paciente es un maestro que viene a enseñarnos. El paciente es un maestro que viene a enseñarnos cómo cuidar. Entonces nosotros también, cuando alguien no trata bien a otro, dice, ay, ¿qué pasa? Se te fue la mano. No está bien lo que has hecho. Crear un ambiente de sanación en lo físico y espiritual a todo nivel, respetando absolutamente la dignidad humana. Admitir, asistir a las necesidades humanas fundamentales como actos sagrados y establecer contacto con la mente, el cuerpo y el espíritu de la otra persona. Somos energía, somos espíritu. Esto es momentáneo, esto es prestado, esta carne es momentánea. Entonces debemos tener esa posibilidad de tener la apertura a lo espiritual, a lo místico y las incógnitas y permitirnos los milagros. Y cuando hablo de permitirnos los milagros, creo que soy absolutamente claro. A veces hay pacientes que creemos que van a vivir y no, se nos van de las manos. Hay pacientes que creemos que hasta aquí llegó y no, va saliendo. Entonces, permitirnos los milagros. Porque más allá de nuestras manos, más allá de nuestras acciones, hay algo superior. Hay algo el que decide hasta aquí llegas, ya hasta aquí, y es hora que te vayas, ya. Hay que seguir otro viaje. Ese superior es lo máximo. La próxima, por favor. Bueno, acá esto es un privilegio, realmente es un brindis con Jim Watson, con esta teoría que yo les digo que nosotros seguimos. Y ella no habla español ni yo hablo inglés, pero cuando estamos juntos hay una comunicación visual, hay una comunicación verbal y se da el encuentro. No me pregunten por qué, pero se da el encuentro. Y acá indudablemente estamos brindando por la vida, estamos brindando por cada cosa que hacemos. La próxima, por favor. Estamos en tiempo. Eh, Se me hace muy pequeña la imagen para mí, pero bueno. Que son la importancia que tiene que tener una comunicación efectiva, fundamentalmente una comunicación visual, el estar, el escuchar, de la escucha que yo les había comentado, la comunicación no verbal, que el estar presente, el estar, el decir acá estoy, hay comunicaciones gestuales, hay comunicaciones de las miradas y la comunicación que realmente empática, que acá me lo acercan, muchísimas gracias, que es poder detectar las emociones de los demás, ponernos en el lugar de los otros, respetar las diferencias y tener amabilidad y bondad. Muchísimas gracias a los técnicos que me están ayudando mucho también. La próxima, por favor, si son tan amables. Bueno, y respetar el tiempo, como decía el doctor Casarino, si hay algo que es fundamental, es el respeto por el tiempo de los demás. Acostumbrarnos a respetar el tiempo del otro. Nosotros no podemos decir, Señor, lo vamos a bañar justo cuando se está por comer. Realmente está por almorzar, entonces dejémoslo en su tiempo. El tiempo es tan corto en las instituciones hospitalarias. Respetemos el sueño, bajemos las luces, bajemos nuestras voces. Los tiempos son fundamentales. Entonces, el respeto por el tiempo de los demás. Hagamos con los otros lo que queremos que hagan con nosotros mismos. Porque si realmente nos vamos a quejar y vamos a poner un grito en el cielo, si nos toca un hijo, si nos toca nuestra esposa o nuestro esposo o en nosotros mismos o en nuestro padre o en nuestra madre, en quien nos toque. Entonces, tratemos a los demás como realmente queremos que nos traten. Seamos respetuosos de los tiempos.
El ser respetuoso de los tiempos es ser respetuosos con nosotros mismos. Si nosotros no respetamos el tiempo de más, no tenemos respeto de nuestros propios tiempos. Hagamos lo que queremos que hagan con nosotros. La próxima, por favor. Bueno, yo creo que la próxima se debe haber cortado, es la ponencia de muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por haberme escuchado. Realmente ha sido maravilloso para mí estar este día con ustedes y estoy abierto a las preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, bendecida vida y que tengan un excelente día en este día tan especial que han elegido. La salud es tu derecho, el buen trato es nuestro deber. Nunca lo olviden. Muchas gracias, doctor Ángel Gustavo Díaz, presidente de la Asociación Argentina de Enfermería para el Desarrollo de la Ciencia del Cuidado. Su ponencia ha marcado también un hito importante para todos los que lo hemos escuchado y, por supuesto, dentro de este aspecto le queríamos preguntar cómo implementar acciones específicas en nuestras instituciones de salud y específicamente en la interacción profesional de salud paciente. ¿Qué estrategias nos recomienda? Fundamentalmente, como yo les decía anteriormente, la capacitación es fundamental. Tenemos que cambiar ese paradigma de la enfermería asistencial a la enfermería humana. Y la enfermería humana no significa que entramos, tomamos los signos vitales, hacemos los inyectables, vemos qué es lo que precisa rápidamente y nos retiramos. No, es tener presencia. Yo creo que lo que usted me está diciendo tiene que ver con lo que yo tanto brego, la capacitación continua. La capacitación continua en todas las especialidades, tanto en enfermería como médicos, como absolutamente todas las especialidades de la salud, es fundamental. Capacitémonos. Esto tiene que estar en las universidades. En la Universidad Nacional de Córdoba ya está la teoría de Jake Watson, el cuidado humano y la ciencia del cuidado. Ya está. Capacitémonos desde la universidad, capacitemos a nuestros jóvenes, capacitemos a nuestros enfermeros. Somos responsables como gerentes de hospitales, somos responsables como jefes de hospitales de la capacitación de nuestros supervisores y nuestros supervisores son los que tienen que trasladar al personal de enfermería estos cuidados. ¿Cómo queremos que cuiden? ¿Cómo quiero que me cuiden? ¿Qué quiero en mi vida? Quiero una enfermera empática, quiero una enfermera humana, quiero una enfermera que me mire a los ojos y me pregunte cómo estoy, o realmente quiero una enfermera que pase de largo y ni siquiera me escuche. La capacitación, colega, la capacitación es fundamental. Muchas gracias, doctor. Usted también ha mencionado el método científico como un instrumento para la humanización, para incluso demostrar palabras que curan y en este aspecto fundamental de la comunicación efectiva con el paciente. ¿Cómo implementar estas estrategias a nivel ya de la interacción, como veíamos, entre el personal de salud y los pacientes? Muy simple, yo dije que sí, realmente la importancia inclusive esta teórica, dice profundizar en el método científico. Realmente no olvidemos que enfermería es ciencia. Enfermería es ciencia, nosotros tenemos un método científico para trabajar. Entonces, así como se trabaja en seguridad del paciente y como podemos saber qué está sucediendo en seguridad del paciente, no sé si ustedes han escuchado o han visto los noticiosos en el día de ayer, acá en Córdoba, Argentina, ha habido un problema con fentanilo. 96 pacientes con problemas con un fentanilo contaminado en diferentes instituciones. Entonces, si se puede hacer mediante un método científico este control, también el cuidado humano puede ser controlado por el método científico. Cualquier licenciado, cualquier profesional que tiene conocimiento del método científico, se lo puede realmente hacer. Entonces, Jim Watson compara que el método científico debe ser, es un proceso de cuidado. Está implícito en nosotros. Nosotros lo estudiamos y está implícito en nosotros cómo llevar el método científico al cuidado humano y a todo el cuidado que vayamos a realizar. Muchas gracias, doctor. También usted nos mencionó
de el juzgar al paciente o en la interacción que podamos. ¿Cómo podemos practicar la aceptación del otro sin juzgar, especialmente en el momento de dolor o crisis? Nosotros no somos quienes para juzgar, en absoluto. Yo, la verdad que no, sí, yo cuando hablé del perdón dije que nos creemos que estamos capacitados para juzgar, en absoluto. No estamos capacitados para juzgar, no podemos ponernos en juicio de juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Debemos trabajar el perdón sin juzgar. Yo no puedo juzgar a nadie. Y con respecto a lo que usted me pregunta, repítame la pregunta, por favor, porque me perdí. Aceptación del otro sin juzgar, especialmente en momentos de dolor o crisis. No, nosotros tenemos, no, en primero y principal no somos nadie para juzgar. Y en los momentos del dolor es cuando tenemos que estar, en el momento de crisis es cuando tenemos que estar. Nosotros tenemos crisis evolutivas y crisis accidentales. En las crisis evolutivas acompañamos al hombre desde que nace hasta que realmente muere. Y en las crisis accidentales, que son un accidente, cirugías que realmente llegan a nuestras instituciones hospitalarias, a donde realmente debemos estar presentes, a donde realmente debemos acompañar en esos momentos de crisis. Usted también habló un tema muy importante sobre el perdón y le queríamos hacer una pregunta, es cómo influye el perdón en el proceso de sanación, no solo en la interacción con el paciente, sino con los profesionales de la salud. Bueno, fundamentalmente el perdón influye absolutamente en todo. Yo les dije que los profesionales de la salud, con respecto a la persona, es fundamental para que pueda transitar e irse livianita de este mundo. El perdón es fundamental. Y segundo, es que realmente cuando nosotros creemos que debemos perdonar, estamos valiendo en nuestro ego que estamos heridos, sin pensar que el perdonar nos estamos perdonando a nosotros mismos también. A toda reacción obedece una acción. Entonces debemos ser tolerantes con nuestros colegas, porque no todos tienen los mismos tiempos nuestros, porque todos no tienen por qué aceptarnos como somos, ni tenemos que por qué, pero sí debemos trabajar conjuntamente, sí debemos aprender a perdonar, porque eso nos va a permitir estar juntos. Así me ha pasado como jefe de decir, bueno, está bien si tú no te quieres hablar con fulanita, pero tienen que trabajar juntos, el paciente tiene que ser atendido. El paciente tiene que ser acompañado, el paciente tiene que ser curado. No muevas el paciente sola porque te estás haciendo daño. No porque te hayas enojado con tu compañera te vas a hacer daño y te vas a hacer daño a la columna y te vas a hacer daño a ti misma. Pero te estás haciendo a ti misma como ser humano. Entonces perdona, perdona, deja ir, suelta, suelta. Si algo te ha lastimado, se habla y se aclara. Esto me ha dolido, tratemos de ver cómo solucionarlo, pero bueno, se habla de frente. Y de ahí es como realmente podemos resolver. No nos manejemos por supuestos, nos manejemos por realidades. Si algo me dolió, si mi compañera no vino bien y no me ha tratado bien, pues digamos, para un poquito, frénate un poquito. Estás mufada, estás enojada. Bueno, vamos a cambiar la mirada, vamos a cambiar a todo esto. Vení, tomemos un té, contame qué te pasa. Yo creo que ahí podemos transformar la historia. Yo creo que ahí podemos transformar esa, creernos que somos capaces de juzgar. Muchas gracias, doctor. Finalmente, ¿nos podría usted, en su experiencia, contar algunas palabras que se debe usar en esta interacción con los pacientes para realmente transmitir esperanza, fe y realmente hacer una comunicación efectiva con ellos? ¿Qué palabras se deben usar directamente? Yo creo que las palabras fundamentales que debemos usar es cómo te sientes, cómo estás tratado, cómo te están cuidando, qué es lo que precisas. Aquí estoy, lo que tú necesites, aquí estoy, pero
sobre todo más que la palabra, es tener presencia. Y esa presencia yo creo que a él le da la tranquilidad absolutamente de todo. Pero recuerden el poder, el poder, el poder de la palabra, porque aparte hay una interacción, hay un feedback entre paciente, enfermera, enfermero. Y esa palabra se produce de acuerdo al feedback que vamos realizando, ¿sí? Entonces tranquilízate, tomen la mano, no tengan miedo en tomar la mano del paciente, si tranquilízate, toma un hombro, toma la parte del antebrazo, tócalo, acércate, acércate, míralo, míralo porque te está necesitando, porque realmente le cambia la vida eso. Realmente que tú te detengas ante un pedido o ante lo que él necesita, le está cambiando la vida. Sin duda le está abriendo la esperanza, sin duda está creyendo más y sin duda está confiando más en ti. Muchas gracias, doctor Ángel Gustavo Díaz, desde Argentina, presidente de la Asociación Argentina de Enfermería para el Desarrollo de la Ciencia del Cuidado. El día de hoy nos ha traído su ponencia titulada Palabras que curan, comunicación efectiva con el paciente. Muchas gracias, doctor, por su brillante participación. A continuación, damos las palabras de bienvenida al doctor José Elías Cabrejo Paredes, gerente de la Gerencia de Seguridad del Paciente y Humanización de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, señores funcionarios, colaboradores de salud y público a nivel nacional que nos está viendo no solamente a través del Zoom, sino a través de la línea de YouTube de salud. Realmente para nosotros en este 89º aniversario institucional nos complace estar dentro de este marco del Día Nacional de Día Nacional de la Salud y el buen trato al paciente. Y bajo el liderazgo de la Presidencia Ejecutiva y en nombre de nuestro jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad, el doctor Luis Hurtado Samaniego, quien en estos momentos se encuentra en una comisión importante de servicio en el Ministerio de Trabajo, es que traemos el mensaje final reflexivo acerca de lo que hemos desarrollado el día de hoy, de este webinar muy interesante. Hemos contado con la participación del doctor Enrique Casalino, del doctor Ángel Gustavo Díaz, quienes a través de este benchmarking internacional nos han permitido ver que sí se hace posible lograr el buen trato a nuestros pacientes. El día de hoy, si bien es cierto, es un día nacional, pero es un día de reflexión de este contacto face to face, de este contacto importante que debemos tener con la otra persona, porque somos personas que atendemos personas. Y es por ello que de todo el equipo de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización venimos ya desarrollando una propuesta de política de calidad y humanización que sea transversal a toda la institución y que nos permite mirar a través del modelo relacional esta conexión entre los funcionarios, los proveedores y los usuarios asegurados de nuestros servicios de salud. Esto se hace muy importante y ahora con las experiencias que el día de hoy hemos escuchado, grandes experiencias de países que vienen impulsando desarrollos, por ejemplo como Francia, y está incluido en OECD, con grandes propuestas en seguridad del paciente, nos permiten buscar ese camino de mejora continua que asegure el cuidado de los derechos de nuestros usuarios. Por tanto, en nombre de nuestro jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización, el doctor Luis Hurtado Samaniego, quiero agradecer a todos por su presencia y dar por clausurado este webinar muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Profundamente la participación de cada uno de ustedes en la conmemoración del Día Nacional de la Salud y de Buen Trato al Paciente 2025. El evento ha culminado con éxito
y el Seguro Social de Salud, E-Salud, expresa su sincero agradecimiento por su gentil asistencia virtual. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Cada 13 de agosto, el Perú conmemora el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. Más allá de los diagnósticos y tratamientos, existe algo fundamental que no se receta, pero sí se siente: el buen trato. Detrás de cada paciente hay una historia, y detrás de cada historia una oportunidad